Marcelo Gómez. No, quería preguntarle a Judith algo que me interesó bastante cuando fue la presentación de este libro y que después también está mencionado en el prólogo, que es un comentario que hace Azul Blasiotto, que fue una de las dibujantes, que menciona esto como un género que ella denomina historieta documental. En realidad, como Judith es una investigadora sobre este mismo tema, yo querría saber si existen otros antecedentes de historieta documental en Argentina. O sea, es interesante el nombre que ella le puso. Yo creo que tiene que ver con una corriente que está ahora emergiendo no solo en Argentina, que tiene que ver con el contar y que tiene una historia, ¿no? Sobre todo afuera, que tiene que ver con contar, o yo lo asocio por lo menos a una especie de, también lo llaman periodismo dibujado. Por ejemplo, al contar ciertas crónicas o ciertas experiencias en lugares en formato de historieta. Me refiero a historias que tengan que ver con algún, por ejemplo, la situación, la guerra entre palestinos e israelíes, o la situación en los territorios ocupados, ¿no? Me parece que hay una línea que se va ganando lugar, que tiene que ver con usar el lenguaje de la historieta para ese tipo de relatos. Yo esto lo enmarco tanto en esa cosa más histórica que decía, relacionada con Oestergel y por ahí con algunos otros casos. Por ejemplo, me acuerdo de un libro que no salió hace tanto tiempo, de la historia de una radio del Bajo Flores, que está contada, Azul Blasiotto es una de las que participa, Ignacio Minaberri es otro, Scandaleri es otro, que cuentan la historia de la radio y determinadas situaciones que se viven en el Bajo Flores en historieta. A mí me parece que ahí hay como una búsqueda común, ¿no? No sé si del todo plasmada y teorizada, digamos, entre comillas, pero me parece que hay algunas cosas en común que van funcionando. Hay, sobre todo, de libros de afuera que cuentan situaciones de los migrantes, de las guerras en algunos países que están utilizando estos recursos, ¿no? Que quien cuenta, el guionista, va a esos lugares, hace un registro similar al periodístico, pero después lo vuelca en dibujos. Totalmente. Y vos sabés que ese cruce entre lo real y lo ficticio creo que es una de las cosas que le da una enorme potencia a este trabajo. Y otra cosa que me gustaría saber tu punto de vista, porque además también considero que es uno de los valores de esta campaña, es esta decisión que tuvieron ellas de elegir o de hacer una convocatoria en donde no incluyeron exclusivamente a historietistas, sino a gente que quizás venía del diseño, de la ilustración infantil, de la fotografía, de las artes visuales, y que queda muy en claro cuando uno ojea ese libro, ¿no? Que hay códigos que vienen de otra parte. Sí, a mí me parece que eso lo que yo inicialmente consideré que iba a ser difícil cuando empecé a ver los trabajos, después me parece que terminó por dar una enorme riqueza, porque hay mucha diversidad de planteos, ¿no? Exactamente. Y eso, desde la cuestión técnica, digamos, quien usó fotografía, quien usó acuarela, quien óleos, hasta los puntos de vista de las decisiones. Bueno, de esto vos podés contar mejor que yo, y deberías contar cómo fue, porque en eso que vos mencionabas de la cruz entre ficción y realidad, me parece que el caso que vos dibujaste y lo que les pasó fue muy emblemático y muy emotivo. Bueno. Pero lo que me parece es que hay de interesante es también la decisión que cada uno toma. Nosotros en esto de después consultar, primero para tomar unos testimonios en la biblioteca y luego para incluirlos en el libro, bueno, cómo había sido esa experiencia para los dibujantes. A mí me parecía que esa cuestión de tomar una obra como si fuera una ficción, pero que tuvieras que ceñirte a que es una historia real, que había determinados datos que había que incluir y que eso no se podía modificar, era un desafío muy grande.
Absolutamente. Porque realmente me parece que es la condición más difícil de trabajar, esa. Y ahí intervenían, por ejemplo, no sé, el caso que yo me acuerdo bien es el de Salvador Sanz, porque Salvador Sanz nunca hizo nada atado a la realidad, él más bien trabaja con la ciencia ficción, con lo cual el desafío en ese caso debía ser enorme. Cuando nosotros fuimos preguntando, ahí por ahí cada uno explicitó un poco su vínculo con cómo pensar ese trabajo, y ahí me parece que aparecía también algo que se nota en los trabajos, y es muy diverso desde el que se animó a armar una historietística, por decirlo de alguna manera, ¿no? A tomar una situación y ficcionalizarla un poco, yo creo, como es el caso de Azul Glacioto o de Reggiani y Mosquito, en el que cuentan una situación de infancia particular, de los chicos convertidos en superhéroes, hasta, como había dicho Matías Trillo, que él no se animó a tocar una palabra del material que le habían dado, entonces él puso su carga creativa en el dibujo, pero los textos son exactamente los que abuela les dio, y eso pasó en varios casos, ¿no? En tener que decidir cómo plantearse en todos, pero en elegir, bueno, hasta dónde intervienen o no intervienen. Y era una situación de mucho riesgo, porque además de que estábamos ficcionalizando, si querés, historias reales, estábamos trabajando sobre un material emocionalmente muy delicado. Claro. Yo creo que, bueno, ahí estaba el riesgo de vulnerar, bueno, la experiencia con el caso Patiño fue que inclusive el guión, hasta que el hermano no me autorizó, y él hizo modificaciones muy sensibles en pequeñas palabras, ¿no? Porque yo quería de alguna manera reflejar su sentido, era lo más importante, reflejar cómo él quería con qué palabras él quería buscar a su hermana. Y bueno, tamaña responsabilidad. Tamaña responsabilidad, y además ahora mirando el libro, porque lo cierto también es que cada uno de nosotros trabajamos sin saber lo que estaba haciendo el otro. La primera vez que vemos todo el material junto, inclusive fue en la muestra de la Biblioteca Nacional hace 2 años, porque los trabajos los íbamos entregando, quizás veíamos 1 o 2, pero nunca habíamos tenido contacto con la totalidad del material. Y ahora que lo veo en los libros y que además tomo contacto con los testimonios de los otros dibujantes, veo lugares comunes, preocupaciones comunes. El otro día vi por Facebook una foto en donde había un pequeño subgrupo de dibujantes, y les digo, la verdad es que tendríamos que habernos reunido y habernos sacado una foto todos juntos, hacer un grupo, porque no hemos compartido mucho las experiencias entre nosotros, ¿no? El hilo conductor ha sido en principio abuelas y después sin duda vos y a través de la Biblioteca Nacional. Sí, además a mí me parece siempre es muy difícil, yo lo vi en mi experiencia periodística y lo veo, por ejemplo, cuando trabajan los fotógrafos, que a la persona retratada o a la que vos contás, le es difícil, porque vos lo que estás transmitiendo no es la mirada que tiene la persona, sino la que vos entendés de esa persona. Absolutamente. Y ahí siempre hay un desfasaje que es difícil, que puede salir muy bien y puede salir muy mal. Y hasta lo que yo sé en estos trabajos funcionó bien. Creo que, por lo menos yo no supe de historias que hayan sido rechazadas por la familia. A lo mejor se hizo un trabajo más intenso de ida y vuelta, porque así lo propuso el artista, como fue en tu caso, o la familia, pero no de que no hayan logrado la empatía necesaria para que eso saliera. Totalmente, totalmente. Y ahora me doy cuenta a qué te referías vos cuando mencionaste antes la realización de mi historieta, y quiero contar esa anécdota porque creo que es muy significativa. Cuando yo empiezo a hacer los primeros bosquejos, los primeros bocetos, quise partir de una imagen que represente la paternidad. En realidad, en la historia del arte hay montones de maternidades, pero no hay paternidades. Recordé una foto que había salido en un diario, era una foto de Eduardo Grossman, que era un papá que sostenía un bebé en brazos. Y decidí que el primer dibujo se iba a basar en eso. En realidad, una vez que tuve esa decisión, empecé a generar el guión, a esperar la aprobación de Matías,
Y cuando ya estaba todo hecho y empiezo a dibujar, en una de las viñetas tenía que dibujarlo a Matías de niño. Entonces me pongo en contacto con él y le digo, mira, te tengo que dibujar cuando vos eras chico y me gustaría que tuviese algún parecido, a ver si hago algo que en la imagen se distancia mucho de la realidad. Mándame alguna foto. Él me manda fotos y me manda la única foto que él tenía con su padre, y en esa única foto que él tenía con su padre, él estaba en la misma posición que yo había dibujado. Casualidades, pero bueno, una editora muy sensible tomó esa foto, la foto de Matías con su papá y la foto de Grossman, y la plasmó en esta publicación, y bueno, ya que estamos, te lo quiero agradecer, Judith. No, es que sí, las razones deben ser un montón, pero evidentemente hay una sintonía que engancha, ¿no? Y que enlaza, que tiene que ver con las sensibilidades que están en juego, me parece. Totalmente. Ahora, Judith, quería saber, como lectora, yo compré el libro que me pareció maravilloso. ¿Cómo se consigue este libro para la gente que no estuvo en el evento de la Biblioteca Nacional? El libro en principio está en venta en la planta baja de la biblioteca, que la biblioteca tiene una librería. Uh-huh. En general tratan de que los libros se vendan a un precio como para recuperar el costo de la edición, pero que no sean mucho más caros. Uh-huh. Bien, o sea que se pueden conseguir directamente en la Biblioteca Nacional. Bueno, una de las páginas del libro se refiere a George D. Uberman, que dice que para recordar hay que imaginar. Dice el libro, estas historietas creo que apuntan a ese objetivo. Míralas, alguna puede ser tu historia. Y más abajo dice, para que aparezcas, para que ojalá ahora ya estés por acá. La urgencia que nos lleva a que estas historietas permitan que otros nietos también aparezcan, otros nietos, otros hermanos, otros familiares aparezcan también. Te agradecemos muchísimo tu participación acá en Sintonía Educar y por supuesto estamos en contacto y siguiendo tu trabajo en la Biblioteca Nacional. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias, Judith. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Gracias.